se habla expresamente del año 1791 como el año en que se construye la gruta. Este territorio, pongamos lo que hoy es Belén y mucho más, porque la cofradía se supone que incluía incluso territorios hasta Atenas. Este territorio fue primero parte de la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción. Posteriormente hay una segregación de territorio en lo que se va a llamar el Rincón del Padre Ocampo. Este territorio aparece posteriormente en el año 1775, nuevamente segregado en un pequeño territorio, y ahí por primera vez se menciona el paso de San Antonio. Es en 1791 cuando expresamente se menciona ya el asentamiento del primer grupo de colonos y la erección o construcción de la primera gruta de Potrerillos. Esta zona perteneció a la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción. Hay una segregación posterior en el año 1775 y ya en ese entonces, en el territorio que se llamaba el Rincón del Padre Ocampo, se menciona específicamente a San Antonio. Y en 1791 se habla del primer asentamiento y de la construcción de una gruta en la hacienda Potrerillos. Esta zona ha sido reconocida históricamente como la zona de Potrerillos. Es la parte documental. Y hay que recordar primero que esta zona de los Huetares y que en el cantón de Belén ya se han encontrado varios asentamientos aborígenes. Así que no sería extraño pues, que esta zona también hubiese estado habitada por los indígenas. Posteriormente, en unas entrevistas que yo realicé en los años 90, a don Pepe y a don Fernando Fuentes y a doña Genarina Fuentes, ellos mencionaban que sus parientes, sus ancestros, decían que la construcción de la gruta se debía en parte a que los primeros colonos lo habían hecho en función de establecer, para así decir, la religiosidad católica sobre lo que eran los vestigios de antiguos ritos y tradiciones indígenas, particularmente porque aquí, como esto es una zona de manantiales y donde suena mucho el eco de las aguas en la parte de la profundidad y en sus alrededores, se suponía que las comunidades indígenas habían realizado algún tipo de ritos de carácter indígena y entonces se hablaba de espíritus, comillas, malignos. Pero si nosotros hacemos una relación con la existencia real y concreta de un monumento cultural y religioso como es la gruta, llamada justamente la Gruta de Potrerillos, entonces podemos hacer una asociación específica que nos da elementos de juicio suficientes para decir que si bien no es exactamente el sitio, al menos es parte de la zona en donde se dio el primer asentamiento de lo que más adelante va a conocerse como el Cantón de Belén. El rezo, posiblemente, si se asumió, pudo haberse asumido a propósito de el hecho de que este territorio perteneció a la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción. Y entonces podríamos pensar que hubo allí una decisión de parte del grupo de colonos de que con relación o con respecto a su propio asentamiento, pues era conveniente la realización de un rezo. Don Bolívar Villegas Alfaro, un insigne belemita ya fallecido, en un texto que recoge de su padre, don Guillermo Villegas, dice expresamente que don Agustín Chaverri Pérez, que era un colono español establecido acá, había definido que cada día de su onomástico realizaba un rezo, particularmente a la usanza española, y entonces, como vivía justamente en esta zona, pues realizaba el rezo acá. Esta tradición fue asumida por su hija, que lo mantuvo por muchos, muchos años, ya iniciado el siglo XX, de tal manera que todavía a la altura de la mitad del siglo XX, en los años 50 y 60, todavía en esta zona se realizaba el rezo en honor a la Virgen de la Asunción. Y es que un pueblo que no tiene arraigos, que no tiene raíces, es un pueblo que tiene posibilidades de desaparecer.
es un pueblo que se puede disipar en la historia. Es para mí una urgencia y una responsabilidad histórica que las nuevas generaciones y en particular las instancias municipales realicen un esfuerzo porque este sitio y sus alrededores se puedan constituir en un parque o en una zona donde se realicen este tipo de actividades y se reconozca en lo fundamental el valor del territorio como expresión de su cultura, de su historia, de su religiosidad. Es fundamental e importantísimo que este lugar y zonas aledañas puedan ser recuperadas para dar muestra de la existencia de nuestros ancestros y ancestras y al mismo tiempo para recrear y generar en esta zona actividades religiosas, culturales, sociales que le den sentido y significación a la misma existencia de las poblaciones en el cantón de Belén.